¿Alguna vez has visto Romanos 16 como una simple lista de nombres sin importancia? La verdad es que nuestra propia cultura o nuestra visión limitada a menudo nos hacen menospreciar el rol de las personas comunes en la obra de Dios. Dejamos que el machismo o la inactividad dividan la familia, pero Pablo nos pinta un retrato radicalmente diferente. El Evangelio no es solo doctrina, es una fuerza que une a judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres en una familia apasionada y en misión, donde cada uno tiene un rol especial y activo. Esta unidad demuestra el poder transformador de Cristo. Hablemos de esto hoy. Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos ya en el penúltimo episodio de nuestra serie El Poder del Evangelio, en el libro de Romanos. Y ha sido un viaje de 9 semanas explorando las grandes doctrinas y cómo el Evangelio impacta toda nuestra vida. Hoy vamos a sumergirnos en Romanos 16, un pasaje que muchos ven como una simple lista de saludos sin importancia, pero les aseguro que el apóstol Pablo nos pinta un retrato de la iglesia primitiva que es vibrante, diverso y activo. Uno que desafía nuestra cultura y nuestra visión limitada. Así que prepárate porque vamos a descubrir algunas profundas lecciones que la iglesia de Roma nos deja sobre la dignidad de la mujer y el rol transformador de cada creyente en el cuerpo de Cristo. Si tienes una Biblia, busca Romanos 16 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Bueno, mi hermano, bienvenidos al penúltimo episodio de esta serie, El Poder del Evangelio en Romanos. Parece mentira, pero ya llevamos 9 semanas hablando de las grandes doctrinas del Evangelio. La culpa del hombre, la justificación por la fe, la vida en el Espíritu, el plan de Dios para judíos y gentiles, y la forma en que el Evangelio impacta y afecta toda la vida. El poder del Evangelio, en fin. Hoy llegamos a Romanos capítulo 16 y algunos ven en estos versículos como una simple lista de saludos, ¿verdad? Pero aquí vemos algo precioso. El Evangelio encarnado en personas concretas, con nombres, historias, relaciones, ¿verdad? Y es como si Pablo nos dijera, así luce una iglesia moldeada por el Evangelio. Una familia en misión, diversa, unida y vigilante frente a los retos y las divisiones. Así que hoy queremos conversar sobre este retrato, este cuadro que nos pinta Pablo de la iglesia primitiva y preguntarnos qué significa para nosotros, para nuestras iglesias y para la obra del Señor en nuestro contexto. Y bueno, para hablar de esto tengo conmigo a 2 queridos hermanos que han estado conmigo casi desde el principio, desde que comencé con el Faro de Redención, Pastor José Prado y el hermano Jason Arevalo. Bienvenidos de nuevo al Faro. Amén, Dani. Es un placer estar de nuevo aquí contigo y con nuestra audiencia que nos escucha. Espero conocerles algún día. Sí. Si Dios lo permite. Dios lo permite. Saludos a todos. Siempre un placer estar aquí. Gracias, Jason. Y hoy David iba a estar también, pero se complicó su día y manda saludos a todos. Pero bueno, vamos a comenzar a hablar del capítulo 16.
en vez de leerlo completo, porque son 23 versículos lo que vamos a cubrir, vamos a ir poco a poco, pero comenzamos con los versículos 1 y el 2. Ahora, antes de leerlo, quiero preguntar a los expertos, ¿verdad?, que están conmigo, ¿cuál es el contexto inmediato de este capítulo? ¿De qué venía hablando Pablo? Y a ver si tiene alguna relación con lo que va a decir ahora. Sí, bueno, Dani, no estuve contigo la semana pasada, pero sí sabemos, ¿verdad?, de que el capítulo 15, Pablo nos muestra cómo el Señor siempre tenía en su plan añadir a las naciones, al pueblo de Dios, sí. ¿verdad? Entonces vemos que a través del Antiguo Testamento, a través de los salmos, a través de los profetas, a través de diferentes escrituras del Antiguo Testamento, Dios siempre había puesto al pueblo de Israel como ese pueblo que iba a atraer a las naciones, que las naciones se iban a gloriar en ver cómo Israel adoraba al Señor, que después esas naciones iban a ser invitadas a entrar en esa adoración y eventualmente las naciones iban a poner su confianza, su esperanza en ese Salvador, en ese Mesías Amén. que venía a través del pueblo de Israel. Entonces, sí, ese es el contexto, ¿verdad? De que hay un pueblo, de que hay una nación ahora. No es que la nación de Israel ha sido apartada, sino que ha sido añadida. Sí. Se ha añadido al pueblo de Dios lo que ahora llamamos la iglesia. Amén. Sí, bueno, y algunos teólogos ven la iglesia como un constante en la historia, ¿verdad? Uh-huh. Desde el principio hubo una iglesia. Lo que la iglesia es, lo que siempre ha sido, son los llamados por Dios. Sí. Los que creen, los que ponen su fe en la promesa desde el principio. Así que hay teólogos que hablan de la iglesia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Así que ahora la iglesia está compuesta no solo de descendientes de Abraham por sangre, sino por todos los que somos descendientes de Abraham por la fe. Amén. 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 Y otro aspecto creo que del contexto inmediato es esa conversación acerca de los débiles y los fuertes, ¿verdad? Que fue parte del capítulo 15. Pablo ha venido desarrollando esta idea de cómo debemos vivir en comunidad, ¿verdad? Cómo debemos vivir los unos con los otros. Porque hay diversidad, ¿verdad? Hay diversidad en cuanto a opiniones, cosas secundarias. Hay diversidad en cuanto a pensamiento, cultura. Y, por supuesto, existe la diversidad entre no solo judíos y gentiles, sino cuántos tipos de gentiles diferentes hay, ¿verdad? Porque los judíos podían decir ustedes y nosotros, pero entre los gentiles están los cubanos, están los venezolanos, están los puertorriqueños, los nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos, y eso es solo entre los latinos. Hablamos de los chinos y los rusos y tantas otras naciones, y en esta diversidad el Señor nos llama a aprender a vivir juntos para su gloria y su honra, porque somos un solo cuerpo, parte de una misma iglesia. Y están las diversidades también culturales. Sí, sí. ¿Verdad? Cuando entremos ahora en el capítulo 16, vamos a ver que aquí no solamente hay judíos y gentiles, aquí también hay hombres y mujeres. Sí. Aquí también hay aquellos que fueron esclavos y aquellos que fueron amos, que eran personas prominentes. Sí. O sea, vemos tanta diversidad, no solo entre gentiles y judíos, pero diversidad cultural también. Sí. Tremendo, tremendo. Buena observación, José. Ahora, vamos a los versículos 1 y 2. Dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Bueno, ahí comenzamos con la primera descripción de una persona que Pablo recomienda, ¿verdad? Pero ¿es significante que sea Febe? ¿Quién es Febe y qué palabras usa Pablo para describirlas? Hablemos de eso. Bueno, ella es una diaconisa y probablemente era una benefactora. Y lo que significa eso es que ella era una persona que
ayudaba a la gente de muchas maneras porque probablemente tenía riqueza. Y entonces de esa manera ayudaba a conseguir casas para las personas, ayudaba en asuntos financieros, también ayudaba en cosas legales a veces de la gente. Pero probablemente ella también era la persona que llevó esta carta a los romanos, que significa que probablemente era la primera maestra de Romanos. Wow. Sí, o sea, la persona que entregaba la carta no solo la entregaba, tenía la responsabilidad de leer la carta y, como dijiste, posiblemente enseñarla o explicar el significado, ¿verdad? Wow. Ahora, ¿qué nos sugiere el hecho de que probablemente ella haya llevado la carta de Romanos y la haya leído y enseñado? ¿Qué significa eso? ¿O qué nos sugiere? Definitivamente que Pablo confía en ella. Wow, sí. Pablo confía en que ella no simplemente va a llevar la carta, pero que ella tiene la capacidad de poder explicarla, como tú decías, ¿verdad? Poder enseñar. Ella conoce el corazón de Pablo y el mensaje del evangelio que Pablo quiere traer a esta iglesia. Wow. Y creo que es algo importante que debemos recordar, que esto es un principio que lo inició no Pablo, sino Jesús. Jesús tenía mujeres que apoyaban su ministerio, ¿verdad? Entre ellas probablemente María y Marta, ¿verdad? Y la primera persona que vio a Jesús resucitado, ¿quién fue? ¿Recuerdan? Sí. María. María Magdalena. Ella fue la primera persona que anunció la resurrección. ¿Qué confianza ha puesto el Señor Jesús en queridas hermanas, mujeres como estas? Y vemos a Pablo haciendo lo mismo. Y creo que es algo maravilloso, algo que debemos recordar, porque no es cierto que a veces en nuestras culturas, especialmente latinoamericanas, que somos medio machistas por naturaleza, como que dejamos a las hermanas a un lado y... No, y en la cultura del primer siglo, sí, por supuesto, el testimonio de una mujer no era un testimonio válido, ¿verdad? Mas, sin embargo, el Señor, como tú dijiste, el Señor dio a María Magdalena a ser la primer testigo de la resurrección. Sí. Y aquí vemos que Pablo da a Febe ese también. Ella va a testificar de esta carta que viene del apóstol. Tremendo. Tremendo. Sí, podemos afirmar esto. Esto es importante decirlo. El cristianismo ha elevado la dignidad de la mujer en el mundo de una manera incomparable. Algo que nosotros no entendemos porque estamos separados ya por 2000 años, ¿verdad? Pero las cosas cambiaron, y aunque quizás falte mucho en las mentes de algunas personas, el significado de esto es grande para la historia. Es grandísimo, y especialmente yo me acuerdo, yo he hablado con familiares, familia mía, que no son creyentes, que me han dicho, no, pero es que la Biblia es una arma machista. Me acuerdo una vez a una hermana mía que me dijo, sí, no, Pablo es un gran machista, ¿verdad? Sí. Tal vez porque han escuchado ciertos versos, como en Primera de Timoteo, ¿verdad? Sí. Donde él habla del rol de la autoridad de la iglesia. Sí. Pero aquí nosotros vemos lo que tú acabas de decir, Dani, ¿verdad? Que no es así. Más bien, el Señor Jesús y el Nuevo Testamento, ¿verdad? El testimonio del Nuevo Testamento es elevar la posición, el valor de las mujeres. Amén. Y elevar, ¿verdad?, su rol. Y aquí podemos ver el rol que las mujeres tienen en la iglesia. Es un rol tan especial, tan necesario. Vemos que aquí Pablo habla a 10 diferentes mujeres. ¡Wow! ¿Verdad? Él da saludos a muchas personas en la iglesia, pero de las muchas hay 10 que son mujeres. ¡Wow! Tremendo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a los versículos 3 al 16, donde vemos ya la lista más extensa.
Y ahí está dando Pablo saludos. Y dice, saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Apeles, el aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saluden a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Saluden a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas y a los hermanos con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. Wow. Wow. Qué pasaje más hermoso. Otra vez, podemos ver eso como una lista de saludos, pero yo veo una celebración de la familia, ¿verdad? Una celebración de lo que es la verdadera iglesia. Tú sabes, algo que es lindo acá es que estamos hablando del apóstol Pablo, que ha plantado iglesias, que tenía un deseo de ir a Roma. No había llegado ahí todavía. Mas, sin embargo, él conoce de todas estas personas. Sí. Y las conoce bien íntimamente. Sí. Bien íntimamente. Hay un cariño, hay un afecto. Un afecto personal por cada una de las personas que él nombra. Es increíble porque eso me trae a mí como pastor una convicción tremenda, porque mi iglesia no es una iglesia de miles, mas sin embargo, hay veces no conozco a la gente tan íntimamente como Pablo aquí conoce a estas personas. Ni siquiera es su pastor. Sí. Wow. Sí. Sí. Pero ese es el corazón de un siervo de Dios, ¿verdad? Sí. Pero otra vez, vamos a hablar un poquito acerca de esta sección. Primero, bueno, esto ya lo mencionaste la diversidad, ¿verdad, José? ¿Qué tipo de diversidad vemos aquí? Bueno, lo que yo estaba pensando eran las muchas veces que el pasaje dice querido hermano. Querido hermano en griego es una palabra que es agapetas, que puede decir querido, un querido. Y yo creo que eso es un término muy afectuoso. Sí. Sí. Y ya como hemos notado, también hay varias mujeres aquí. Sí. Pero yo creo que es interesante que vemos Prisca y Aquila, que probablemente los recordamos del libro de Hechos. Sí, claro. Donde enseñaron a Apolos más correctamente sobre el asunto de bautismo. Y Pablo dice que no solamente él da gracias a ellos, pero también todas las iglesias gentiles. Entonces tienen un rol muy significante en la iglesia. También yo veo en versículo 7 algo interesante, que hay una pareja aquí que Pablo dice que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Ahora, eso nos hace pensar y preguntar a nosotros mismos en qué sentido son apóstoles estos dos. Ahora, obviamente, no son los 12. Los 12 tuvieron un rol único en la iglesia, que caminaron con Jesús, testificaron a su ministerio de 3 años y medio. Y recibieron directamente de sus enseñanzas. Pero estas personas en algunos comentarios se describen que eran probablemente como misioneros, que llevaban a
la iglesia a crecer en otros lugares. Sí. Sí, en otras palabras, no son apóstoles en mayúscula, pero tienen una función apostólica, que es, como dijiste, llevar el evangelio, levantar iglesias, establecer. Y es posible que esto es lo que eran. Ahora, también he leído que algunos ven esto como que son destacados entre los apóstoles en el sentido de que todos los apóstoles reconocen y celebran a esas personas. Así que no queremos caer necesariamente en declaraciones de que estos eran también apóstoles, Sí, pero claro. sí se ve que son personas que tuvieron impacto. Y creo que eso es algo que debemos oír también, porque otra vez, a veces solo miramos al pastor. Vemos la persona que se para frente a la iglesia, el pastor o el director de alabanza. Esos son los únicos que cuentan. Y aquí vemos una lista de muchos hermanos, de personas diferentes, como dijiste, esclavos, gente rica, mujeres, hombres, de todo. Gente joven, gente mayor, ¿verdad? Hay madres aquí, que el mismo apóstol dice, no solo la madre de él, pero mi madre, ¿verdad? Porque él la quería como que si fuera su propia madre. Sí, hay personas aquí con muchos recursos, hay personas pobres. La diversidad es tremenda, pero también la unidad, ¿verdad? La unidad. Hay tanta diversidad, mas sin embargo se ve que esta iglesia se ama, se sirven los unos a los otros. No hay separación en ellos. Pues mira, se nos ha acabado el tiempo, pero yo lo que quiero hacer es resumir ahora para nosotros mismos y para nuestra audiencia, ¿qué podemos aprender como iglesia de este saludo y esta lista que nos dio Pablo? ¿Qué mensaje tenemos para la iglesia? Para mí, el evangelio trae unidad, nos une en Cristo y todas nuestras diversidades en Cristo, ¿verdad? Son unidas con un mismo propósito. Amén. De llevar el evangelio, de esparcer el reino de Dios, ¿verdad? De amarnos, amar a Dios y amar al prójimo sobre nosotros mismos. Es lo que Cristo hizo, es lo que Pablo ha hecho y es lo que vemos aquí en esta iglesia que ellos están haciendo. Amén. Amén. Jason. Yo también quiero decir que, basado en este pasaje, yo creo que podemos decir que todo el mundo en la iglesia tiene un rol. Todo el mundo tiene un don. No debemos tener ninguna persona en la iglesia que está sentado ahí y no hace nada, solamente recibiendo. Pero también todo el mundo debe tener un rol activo en la iglesia. ¿Qué es lo que el Señor está llamando a ti a hacer en la iglesia hoy? ¿Es servir en alabanza? ¿Es predicar el evangelio? ¿Es ir a las naciones? Lo que sea, sabes que el Señor quiere usar tus dones para su gloria en la iglesia. Amén. Amén. Y para la persona que no es creyente, ¿qué mensaje tenemos? Mira el amor que hay entre la iglesia. El único que puede hacer esto posible es el Señor, que milagrosamente ha salvado, ha rescatado a gente de diversos trasfondos. Yo miro a José y Dani y aunque les quiero mucho, yo creo que nunca hubiéramos juntado uno a los otros como amigos si no era por la obra del evangelio. Amén. Entonces, si es algo que no has creído en él, los invitamos que crees en esto y seas parte de esta comunidad maravillosa, linda y unida. Amén. Amén. Mi hermano, que Dios te bendiga mucho y ponga en ti el deseo de ser parte de una iglesia unida, una iglesia diversa, una iglesia que está comprometida no con su propia agenda, sino con la agenda del cielo, que es predicar a Cristo, es exaltar a Cristo para que todo el mundo vea que Jesucristo es el Señor, el único que puede salvar, el que nos amó y se entregó por nosotros para el perdón de nuestros pecados.
y para darnos la esperanza de vida eterna. Si no eres creyente, ven a Cristo hoy. Y si ya crees, descansa en el Señor y entonces obra para la unidad de su iglesia. Él es poderoso, Él quiere hacerlo y lo hará a través de ti. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Oremos. Padre, hoy te damos gracias por este tiempo en tu palabra, Señor, por este recordatorio, Señor, de que tu iglesia está compuesta de tantas diferentes personas, tanta diferencia, pero a la misma vez tú nos haces uno por medio de Cristo. Y Señor, en esa unidad eres glorificado. Ayúdanos a siempre cooperar contigo y trabajar por la unidad de tu iglesia. Ayúdanos a servirte con gozo y amor. Te pido hoy por aquellos que están luchando con esto, Señor, con los que se dividen, Señor, con los que siempre están en contienda, Señor. Ayúdalos a encontrar esa unidad del Espíritu Santo, Señor. Y te pido por los que todavía no han creído, atráelos a ti por tu Espíritu Santo, que pongan hoy su fe en Jesucristo. Es en su nombre que oramos. Amén. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El Faro de Redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Si nos escuchas fuera de Cuba, quiero que sepas que al apoyarnos, desempeñas un papel esencial para poder llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Al invertir en este ministerio, nos permites llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en un pueblo necesitado. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Tu colaboración significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio@elfaroderedención.org. De nuevo, ministerio@elfaroderedención.org. Gracias por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y mantenerte informado sobre el ministerio del Faro. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana para esta serie El Poder del Evangelio. El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.